Voy a poner voz de... Muy buenos días, no, buenas tardes ya, perdón. Mis estimados alumnos de sexto. Bienvenidos a esta su clase de ciencias. Clase 5 específicamente del dossier 7. Mamá, Nuestro estoy en objetivo hoy, YouTube. mande saludos a sus padres por Hola, YouTube. mamá. Después el Hola, video va a tener ¿cómo cero vistas. están? Hoy, ¿para qué nos conectamos hoy día? Para describir el proceso de fecundación humana. ¡Qué interesante! Pues vamos a ello. Aquí está su dossier. Todo comienza a nivel microscópico. Por allá en el sistema reproductor femenino, eh, pequeñas células que nuestro ojo no alcanza a ver, microscópico todo. A la derecha tenemos ovocitos. Esta maravilla, de forma bien circular, es una de las células más grandes del cuerpo, el ovocito. Pertenece a las mujeres. Los hombres no tienen ovocitos. Eh, durante el desarrollo intrauterino, o sea, dentro de la huevita de la mamá, las mujeres producimos antes de nacer estos ovocitos que después nos van a ayudar a ser madres. Este ovocito número 1 es la imagen de su dossier. 1 no tiene movilidad, no puede moverse por sí solo. 2 es esférico, tal como se ve aquí, y además por alrededor tiene como una zona que se llama, bueno, vamos a ver adelante, de protección. Comerciales para que alguien entre clases. Y además es de gran tamaño para ser una célula, de las más grandes, aproximadamente 1 milímetro. El ovocito más grande que se ha visto es el ovocito de aves y es el huevo. Quiero ayudar con eso. El huevo de cualquier ave es el ovocito de esa hembra, por eso ponen las hembras y no los machos. Es su gameto, su célula sexual. La más grande es, el ovocito más grande es un huevo de avestruz, como un tamaño de un meloncito, así. En este otro extremo tenemos a los espermatozoides. Comparen el tamaño de uno de estos espermatozoides con el ovocito. Mucho menor. Dice aquí hasta 1000 veces más pequeño que el ovocito, pero no por eso menos importante. Este sí tiene movilidad. Si se fijan es como circular, tal vez ovalado y tiene una cola hacia atrás. Esta cola la mueve y gracias a ello se puede mover, como un cometa. Es alargado, tiene algunas partes que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Mucho más pequeño. Otra diferencia es la cantidad. El ovocito es solo uno. Este es el círculo grande. Los círculos de afuera son como una capa de protección. Uno solo. En cambio, los espermatozoides vienen en manada. Cientos de espermatozoides. Miles de espermatozoides también. El ovocito es más solitario. Oh, ahí está, clase 5. Aquí está. A la izquierda, el espermatozoide. Así es. Tiene en la punta una zona llamada acrosoma. Es como un casco, pero que libera unas sustancias que lo ayudan a ingresar al ovocito. Durante la fecundación, para que se produzca un embarazo, el espermatozoide o parte de él debe ingresar adentro, al interior del ovocito y mezclarse. Eso es lo que vamos a comprender hoy. Tiene una cabeza, que es esta parte circular, un cuello, aquí tiene sustancias que le ayudan a lo que viene más abajo, que es la cola, y le ayudan a moverse. Y esa es su parte. Acrosoma, cabeza, cuello, cola. Tiene cabeza y tiene cola, pero no es la vaca Lola. Aquí espermatozoides reales, vistos al microscopio. Así se ven. Algunos se ven como redondos y otros más alargados, tal vez por la posición en la que estaban. Y con una larga cola, entre la cabeza y la cola hay como una zona un poco más gruesa, que ahí obtienen como la energía para poder movilizar.
Recuerden que el espermatozoide es móvil, el ovocito no. Ambos, ovocito y espermatozoide, tienen un núcleo. Aquí en el núcleo está el ADN, que es lo que se mezcla. Estos se juntan, mezclan su ADN y el motivo por el que los hijos se parecen a sus padres. Tienen su ADN. Y el ovocito es la parte circular rosada. Tiene alrededor una zona celeste, que es la zona pelúcida. Alrededor esta corona, que se llama corona radiada. Esta cumple el objetivo de protegerlo, muy importante lo que hay en el interior. Y le impiden un poco el ingreso al espermatozoide. No puede pasar ni como barreras, para lo cual aquí en el acrosoma en la punta libera unas sustancias que disuelven esto e ingresan. Vamos a ver un video. Y aquí a la derecha abajo un ovocito en vivo y en directo, también visto al microscopio. Fíjense que el centro es más oscuro, tiene como unas rugosidades y por fuera esa corona o zona de protección que les mencionaba. Importante. Para la formación de una nueva vida es imprescindible que exista un ovocito y un espermatozoide. Una mujer no puede tener un hijo por sí sola. Un hombre no puede tener un hijo por sí solo. Tiene que ser ambos. Ni dos mujeres, ni dos hombres tampoco. Tiene que ser un ovocito y un espermatozoide. Siempre. Aquí la protesta que es abajo, porque ya les mencioné que hay cientos de espermatozoides, pero solamente uno es el que ingresa al ovocito, se mezclan, juntan sus ADN y forman una nueva vida. De los cientos, solamente uno. ¿Dudas? Y vamos en el chat con mi correo electrónico. Y esto ocurre así. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Escucho un micrófono por ahí? ¿No? Esto además que ya está en su dossier. Todo comienza cuando un hombre y una mujer se quieren mucho y deciden tener un hijo. Llaman a la cigüeña, que vive en París, ya lo sabían. No, verdad que ya está en insecto, no era esa la historia. Pero de todas formas, cuando un hombre y una mujer están física, mentalmente preparados para ser padres, ocurre el siguiente proceso. Número 1. Aquí, en uno de los ovarios de la mujer, hay un ovocito, la célula que les mostraba antes. Solamente producimos de a uno cada mes. Una vez el ovario izquierdo, el mes siguiente el ovario derecho. Se van alternando. Una vez entonces en el mes, durante el periodo menstrual femenino, este ovocito sale del ovario así. Este proceso en que el ovocito sale del interior del ovario se llama ovulación. Fíjense que son hartos nombres. Tal vez podrían anotar al costado del dossier en su cuaderno como un apunte. Ovulación es cuando el ovocito, esta célula pequeñita, el círculo rojo, sale del ovario. El ovario está en estructura alargada, redondeada, ovalada, digamos ovalada, del sistema reproductor femenino. Ese proceso, de esa salida, se llama ovulación. Segundo paso. Con la flecha roja voy a representar lo que ocurre en el sistema reproductor femenino y con el azul en el sistema reproductor masculino. Tía, ¿Sí ¿me escucha? escucha? Ah, ya. Solo quería saber eso. Bueno, Agustín, ¿qué quiere preguntar? ¿Qué es acá, Angeli? Preguntas, escríbeme en el chat o escríbeme a mi correo
si no quiere que los demás lean su pregunta. No hay nada en mi correo. Mientras me escriben en el chat de cuarto. Vamos ahora por un instante al sistema reproductor masculino. Durante el acto sexual, entonces, ocurre lo que se llama eyaculación, que es la salida de espermatozoides. Recuerden la clase, 2 clases atrás. Espermatozoides se forman en los testículos, viajan por unos conductos, maduran, adquieren sustancias como para su viaje, provisiones, alimento, entre comillas, agua para hidratarse, y durante la eyaculación salen por la uretra, abandonan el aparato reproductor masculino e ingresan a través de la vagina, que está el tubo de aquí. Recuerden que la vagina es un conducto, un tubo, no solo un orificio de salida. Ingresan entonces en contra de la fuerza de gravedad, imagínense, siguen subiendo. Los azules son los espermatozoides, el camino de los espermatozoides, el rojo es el camino del ovocito. Y aquí se encuentra con 2 caminos. ¿Dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Algunos se equivocan y se van en el otro camino, hacia el oviducto derecho. Pero aquí no se van a encontrar con ningún ovocito. Por ellos, otro par de espermatozoides se va a ir hacia la izquierda. Ahí sigue sí. Durante la eyaculación se eliminan cientos de espermatozoides desde el aparato reproductor masculino. Recuerden que es muchísimo más pequeño que el femenino. Es mucho más pequeño, pero es mucha mayor la cantidad que se produce. Esperen un minuto. Tengo un correo electrónico. Y alguien quiere entrar a clase también. Ah, no, es un correo de alumno de otro curso, perdón. Ya, bueno. Durante la ovulación, número 1, sale el ovocito de aquí. Durante la eyaculación, que ocurre en el aparato reproductor masculino, se elimina el líquido seminal con millones de espermatozoides. Algunos mueren aquí en la vagina, porque la vagina tiene un pH ácido y algunas sustancias para eliminar bacterias, hongos que puedan ingresar, y también elimina algunos espermatozoides. Siguen subiendo contra la fuerza de gravedad. Aquí mueren otros tantos en el camino. Profe, ¿y qué pasa cuando una persona tiene SIDA? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en qué aspecto? Bueno, el SIDA no se contagia por tocar la piel a una persona, ni tampoco por contacto de la saliva. El virus habita ahí en los fluidos corporales, no la saliva. Y al ingresar aquí, por ejemplo, el líquido seminal durante la eyaculación, tiene también contenido el virus. Y el virus se aloja en algún lugar del sistema reproductor femenino y de ahí viaja al resto del cuerpo y se produce el contagio. Qué buena pregunta. Pero solamente por tener relaciones sin protección con una persona que también tenga SIDA. No por besos, ni abrazos, ni saludos, ni por el aire tampoco. No estoy segura si esa unidad está... ¿Por la saliva se puede contagiar? No, está probado que no. De hecho, como en los años 50 o 60, un médico que estaba estudiando enfermos de SIDA, en vivo y en directo tenía una paciente con SIDA y le estaba haciendo una conferencia y le dio un beso a la mujer porque se pensaba que se transmitía por la saliva. Entonces, para descartar de que no era posible. No estoy segura si está en sexto es contenido, pero está en séptimo. Si nos queda tiempo, después podemos verlo. Igual es interesante. Estoy leyendo el chat.
Sí, sí, parece como un toro por los cachos, son el oviducto o la trompa de falopio. Está bien. Estaban los cuatro espermatozoides. Algunos murieron en la vagina, F. Otros subieron, también quedaron en el camino. Otros tantos se fueron hacia el camino incorrecto, menos todavía de los millones que teníamos inicialmente. Otros ya, por fin llegaron hacia el oviducto correcto y a encontrarse con el ovocito. Pero de esos miles que quedaron, solamente uno va a lograr acercarse al ovocito y ganarse su corazón. Bueno, biológicamente solo uno se puede mezclar e ingresar. Y allí ocurre el siguiente proceso que se llama fecundación. Fecundación es la unión de ovocito y espermatozoide, casi como el matrimonio de ovocito y espermatozoide. No se puede casar solamente con una persona, legalmente, tal cual. En su dossier aparece Martin con una O, donde ocurre la ovulación, con una F, la fecundación. Una vez que ya ocurrió la fecundación, que se juntaron las dos células, los dos gametos, gameto femenino, gameto masculino, el viaje de regreso. Llega hasta el útero y ocurre un proceso llamado implantación. Como lo dice la palabra, el resultado de esta fecundación no tiene forma de corazón, solo para recrearla. Se ancla dentro del útero, empieza a formar una verdadera ancla y de ahí se va a formar el bebé, que es la placenta, después el cordón umbilical y con todo lo que viene el bebé. Atención, después de que ocurre la fecundación, se demora entre 7 y 10 días en viajar hacia el útero e implantarse. Todo ese trayecto que se demora es como si no estuviera embarazada, el cuerpo no lo detecta hasta el momento de la implantación. O sea, desde el día 10 más o menos, si una mujer se hace un test de embarazo, de sangre o los que venden en la farmacia, los conocen, son como un termómetro y ¿sí? Hay que introducir un poco de orina en esa especie de termómetro y aparece una o dos líneas o un signo más, depende de la marca solamente. Lo que detecta ese test de embarazo son hormonas que está produciendo este corazoncito, que se llama cigoto, pero existe solamente 7 o 10 días después. O sea, si una mujer tiene relaciones hoy y se hace mañana un test de embarazo, le va a salir negativo, aunque haya ocurrido una fecundación y esté virtualmente embarazada. ¿Cuántos días son? 7 o 10 días. ¿Día? Dígame. Yo veo cuando salen gemelos. Qué interesante pregunta, yo sabía que me le van a preguntar y lo tengo más adelante. ¿Dudas sobre este proceso? Y salen las películas, bien. Y agreguen también la letra I de implantación que ocurre aquí en el útero. Misma imagen de su dossier. ¿Dudas? A ver mi correo. Yo no. Nada en mi correo. Avanti. Video perturbador. No, no es perturbador. Es lo mismo, pero más animado, dibujado, bonito y todo, para que puedan entender el proceso de fecundación. Pregunta. ¿Saben qué? Les voy a decir una alerta de spoiler. Ya hice su evaluación número 5. Es un cuestionario, será un cuestionario de Google. Y una de las preguntas es la siguiente. Para que vean que me caen bien. ¿Cuál es el nombre del gameto femenino? Los escucho o los leo.
Ovocito. Correcto. Y el nombre del todo, el nombre del gameto masculino. Espermatozoide. Yes. Otra pregunta. ¿Cuál es el nombre de la gónada masculina? Cri, cri. Es importante que aprendan la diferencia entre gameto y gónada. Yo les soplo. La gónada masculina se llama testículo. Entonces la gónada femenina se llamará, punto suspensivo, ¿no? Ovario. La gónada es donde se forma, fíjense en esta frase, la gónada es el órgano, son dos, en el caso de las mujeres, dos en el caso de los hombres. En el interior de la gónada se forma el gameto. En el interior de la gónada se forma el gameto. O sea, traducción al español, en el interior del ovario se forma el ovocito. En el interior del testículo se forma el espermatozoide. Esas palabras son importantes para la evaluación, porque las pregunto. Y también les van a servir en séptimo, porque se vuelve a ver esta unidad. Ya, ahora sí que sí. Atención. Todo comienza con la ovulación. Vamos aquí. Aquí está el ovocito, el gameto, dentro del ovario. Empieza a cambiar durante todo el ciclo menstrual de la mujer. Fíjense que cambia de color, cambia de tamaño, pero eso lo verán en el séptimo con detalle. Por ahora nos interesa que es un gameto que se llama ovocito. En cierta fecha del mes, del ciclo menstrual femenino, abandona su hogar que le sirvió durante meses y sale. Y sale ahí. Eso es la ovulación, cuando el ovocito sale de ahí. Aquí, en el oviducto o trompa de falopio, se encontró con el espermatozoide. Varios pretendientes, de hecho, para retroceder. En este camino se encuentra con los espermatozoides, pero solo uno ingresa. Fíjense en el dibujo de la derecha. Los demás están como alrededor de esta corona que lo rodea y uno logró hacerse espacio y liberar sustancias para disolver la protección del ovocito y entrar. Una vez que ocurre esto, como que se cierra el ovocito y ya ningún espermatozoide puede volver a entrar. Ingresa uno y los demás quedan fuera. Finalmente degeneran y desaparecen estos espermatozoides. Y esto ocurre y sigue el viaje. ¿Cómo sigue el viaje? A ver. Yo dije que el ovocito no se podía mover, no tenía movilidad propia. ¿Cómo se mueve entonces a través del oviducto y llega al útero y todo aquello? ¿Teorías? ¿Rota? ¿Rota? O sea, flota o rota o Sí, así. sí, la verdad es que sí. Correcto. Ayudado de unas especies de... eh, son como películas, como pelitos que hay por dentro del oviducto. Estos se mueven y lo arrastran y ahí va rotando y moviéndose. Muy bien, porque solito el ovocito no tiene eh, movilidad. Creo que se llama, las cuestiones así como que transportan los ositos se llaman tubas uterinas o algo así. Sí, me parece. Fíjense que cambió también en el camino. Luego que se juntó con el espermatozoide se dividió por la mitad. Y luego por esa mitad y otra mitad y otra mitad. Cientos de veces. Y queda esa estructura que se está formando a la derecha. Era antes un círculo con un puntito al centro y ahora ya son varios. Se forma una especie de, como una frambuesa o como una mora, motivo por el cual le llaman mórula, cuando esa célula se dividió en muchas partes más. Continúa empujándolo, ya ocurrió la ovulación, ahí está la mórula.
ocurrió la fecundación, no, perdón, ocurrió la ovulación primero y después la fecundación. Me detengo aquí. No es necesario comprender estos nombres, pero después empiezan a formarse equipos de células. Luego que ya es una mora, las células se van de un tipo a un sector, otras células de otro tipo se diferencian, se especializan. Un grupo va a formar el hueso, por ejemplo, otro grupo de células va a formar la piel, otro grupito el corazón. Y así, partimos de una célula que se dividió cientos de veces, formó equipos, estos equipos se especializaron y esos forman todo nuestro cuerpo. Algunas adquirieron más calcio y se endurecieron y formaron hueso, por ejemplo. Y seguimos en el camino. Todavía no llega a su destino final. Acá. Tercera fase, implantación. Ya llegó al útero. Todo esto es el útero, el rosado. Y recuerden que es un órgano hueco, por eso el rosado del centro más claro. Entre 7 y 9 días, después de que se juntó con el espermatozoide, llega al útero y ahí se implanta. Profe, ¿Sí? le voy a contar una pequeña historia. ¿Sabe que antes, cuando yo tenía como 6 años, que, o sea, mi hermano tenía, o sea, tenía su esposa y, o sea, yo me acuerdo que había quedado embarazada y yo me acuerdo que entonces después ella lo perdió y entonces me acuerdo que yo estaba hablando con mis tías y ellas me preguntaron, ay, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué lo perdió? Y era porque como que no se le había formado en el útero y yo les dije, ay, no, lo que pasa es que no se le formó en el glúteo. Y entonces ya se quedó viendo así como que, ¿qué? Y yo, no, pues eso fue lo que ella me dijo, y entonces ya no querrás decir como que en el útero, y yo, bueno, no sé. Y yo me acuerdo de eso, y yo, ay, Dios, Claro, un niño pequeño no conoce la palabra útero, glúteo, está bien. Sí, buena historia. Eso pasa. A veces los bebés quedan en el cigoto, queda en el camino y no alcanza a llegar el útero. O a veces no. A ver, ¿dónde tengo el video? Acá. A veces ¿ya terminó? Oye, ahora sí que sí. A veces el bebé queda en el camino, en el oviducto, no llega al útero y no es capaz de vivir ahí. Creo que lo hablamos en la clase pasada. Se empieza a desarrollar un bebé en la trompa de falopio y puede explotar. Otras veces no hace este proceso de implantación, no se ancla en el útero, entonces sigue de largo por el útero, vagina y se elimina. Pudo haber sido un embarazo y la mujer no se dio ni cuenta. Eso pasa de manera natural. En el útero, no glúteo. ¿Eso es todo? Eso es tuti. Y hablando de eso de la película de Lily, tengo una historia, o sea, no es impactante, pero es como igual que como si para adentro cuando lo escuché, que tiene que ver con esto. ¿Ya? Cuéntanos. Ah, ya. Es que pasa que había una profesora que ella tenía dificultades para quedar embarazada. Y una vez que embarazada, y la cosa es que ella ya estaba bien y todo, y a la semana le preguntó hacer un aborto porque creo que le había pasado eso de las trompas y toda la cosa, y eso, que la aguja está de. Y ahí la cosa es que ya, y después como al año, volvió a quedar embarazada, y ahí el bebé estaba bien, y la cosa es que tuvo la guaguita y todo, y un día la hija le preguntó, mamá, ¿qué pasó con el bebé ese que no había nacido? Y nadie le había contado. Y le preguntó, ¿y cómo sabes eso? Dijo, es que no estaba preparada para llegar, y yo, que así, para adentro. Oh, O sea, que la bobita que habían abortado era ella, o sea, uy, no, o sea, no creí mucho, pero que así, para adentro. wow. ¿Será o no será? No lo sé. Lo sabremos en un ¿Qué? próximo capítulo. ¿Tú igual que yo, tía? Quedó en shock. Llégate en YouTube, ¿cierto? No, estaba ahí,
apareció así de repente, si no era en YouTube, no me acuerdo dónde lo vi. Creo que para adentro. Sí. Momentos para reflexionar. Bien. La pregunta que sabía que me iban a hacer. Embarazos múltiples es cuando es más de un bebé. Pueden ser 2, pueden ser 8. Hay una mujer Sí, en Estados sí, Unidos que tuvo 8 bebés. Bueno, ¿por qué y cómo ocurre? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Aquí está. Veamos arriba el caso de los gemelos. Los que son idénticos. 2 hombres o 2 mujeres y igualitos, igualitos. Yo me acuerdo de Isla Paraíso, cuando Claro. la Angélica estaba embarazada. Los gemelos tienen hasta los mismos lunares. Un gemelo es lo más cercano a un clon que una persona puede tener. Tienen casi el mismo ADN, por eso son iguales. Y ya Todo sabe comienza. que si, por ejemplo, un gemelo tiene un hijo, o sea, por ejemplo, no sé, yo tengo una gemela y yo tengo un hijo, ese hijo también va a ser de mi hermana porque tenemos el mismo ADN. Ajá. Y Sí. si, por ejemplo, yo, no sé, el papá del hijo tiene un gemelo, el hijo también es de él. Entonces es como muy extraño, Sí, porque lo tiene el había mismo ADN. pensado. Es verdad, sí. Bueno, eso sirve en caso de necesiten donar sangre o algún trasplante. Bueno, todo comienza otra vez con el ovocito. También se usa la palabra óvulo, pero es más correcto ovocito. Es fecundado por un espermatozoide. Siempre uno y uno. No hay parejas de 3. Empieza a dividirse en 2, 4, 8 millones de células. Y las células que les decía que hablaban como grupos, se diferenciaban. Ahí, un grupo de células se va a un extremo y otro grupo de células al otro extremo. Cada grupo va a formar un nuevo ser humano, un ser vivo, y va a resultar esto de la derecha. Aquí se supone está el útero, los 2 bebés que nacieron de cada grupito de células, y fíjense que van a compartir una sola bolsa. Los bebés vienen dentro de una bolsa con un líquido, que se llama líquido amniótico. Cuando las mujeres van a dar a luz y dicen, se me rompió la bolsa y pierden líquido, están los 2 juntos en la misma bolsita. Y son, físicamente van a ser iguales. Segunda opción. Perdón. Mellizos, conocidos comúnmente como mellizos. Se llaman dicigóticos. Recuerden analizar o descomponer la palabra. Di viene de 2. Cigótico viene de cigoto. Cigoto es el nombre que recibe la célula después de que se junta ovocito y espermatozoide. Deja de llamarse ovocito, se llama cigoto. Aquí es más especial, porque no hay solamente un óvulo, hay 2. Son mellizos, Mellizos, claro. son mellizos. Mujeres muy especiales salen de su ovario no un ovocito, sino 2. No es común que ocurra, pero ocurre. Tiene que ver con temas hormonales y también es como hereditario. Si un familiar cercano, un descendiente, tiene mellizos, es probable que los que vienen en su generación tengan. Hay 2 ovocitos. Como los espermatozoides están presentes en cientos o miles, y hay 2 ovocitos, entonces 2 espermatozoides fecundan. Un espermatozoide cada ovocito. Cada uno de estos cigotos se divide, arman grupos celulares y cada uno va a formar un ser vivo distinto. Puede incluso ser un hombre y una mujer, y cada uno estará dentro de su propia bolsita dentro del útero. ¿Y sabe una cosa? Sí. Que hay mellizos que, por ejemplo, nacen y se dan cuenta que, por ejemplo, uno, no sé, tiene la piel morena y tiene el pelito negrito, y hay otros que salen blanquitos, así blanco, muy blanquito la piel, y el pelo lo tienen rubio, como muy distinto. Es porque no tienen el mismo ADN. Cada óvulo, ovocito y cada espermatozoide no tienen el mismo ADN, aunque sean de una misma persona. Entonces esa mezcla hace la diferencia física. Y no solo diferencias físicas, también de gustos,
hobbies, otras habilidades. En resumen, los gemelos idénticos, monocigóticos, mono viene de uno, cigótico de cigoto, es un ovocito y un espermatozoide, se unieron, pero se dividió, formó dos, seres vivos. Los mellizos son disigóticos, dos cigotos, dos ovocitos, dos espermatozoides se unen y cada uno forma un ser vivo distinto. Incluso los mellizos a veces uno es más alto que otro, distinto con lo que decía Sofía de pelo, de piel. Uno puede ser hombre y el otro mujer. Y es allí. Profe, ¿cómo se llaman cuando tienen 8 bebés al mismo ¿Cómo tiempo? otro bebé? Octavillizo, algo así era. El de 6 se llaman septillizos. Los de los 8 no sé. Ah, pero cuando tienen muchos bebés, generalmente los embarazos, muchos bebés, no sé, de 4, 8, es porque esa mujer tuvo problemas de fertilidad y le hicieron una fecundación artificial, ¿no? Una manera natural, digamos. Como el siguiente imagen. Ah, pregunta. Pregunta de prueba. ¿Qué nombre recibe la gónada masculina? ¿Quién dijo yo? Puedes escribirme en el chat. ¿Testículos? Correcta respuesta. ¿Qué nombre recibe el gameto masculino? Ahora ¿Ovarios? Ovarios. no, el gameto masculino. Espermatozoides. Ahí sigue. Espermatozoides. ¿Qué será gametogénesis? Esa palabra no la he dicho. Voy a googlearlo. Gameto es espermatozoide y óvulo. ¿Y génesis qué será? Un nombre. Para los que conocen la Biblia, el primer libro se llama Génesis. Es porque la palabra Génesis significa comienzo. Yo cuando dicen Génesis, me acuerdo de la niña de Pitufos y Lucas. La que está enamorada, o sea... ¿Bebé tú casi Lucas? Sí, pero no había ninguna Génesis. Sí, Sí había. se llamaron Génesis. Que la llamaron Génesis, no sé por qué, y los papás son católicos, o sea, son católicos. Ah, sí, ahora me acuerdo. Claro. Bueno, Génesis es el primer nombre, el nombre del primer libro de la Biblia, porque Génesis significa comienzo. Entonces, gametogénesis es el comienzo de los gametos. En otras palabras, ¿dónde se forman? ¿Dónde inician? En el caso de los hombres, inician durante la adolescencia. 12, 13, 14 años, recién ahí comienzan a producir espermatozoides. ¿Sí? Este cuadro está en su dossier para que lo completen. Vamos a las estructuras femeninas. El nombre de la gónada femenina es Ovario. 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 Ovario por dos. Son dos ovarios y dos testículos. El nombre del gameto femenino es Ovocito. ovocito. ¿Y cuándo comienza la gametogénesis? ¿Cuándo ocurre la gametogénesis en la mujer? ¿Cuándo empieza a producir ovocitos? Quedarán impactados. ¿Desde la menarquia? Antes, en el desarrollo intrauterino, cuando están todavía formándose en el interior de la mamá, ahí estamos produciendo las mujeres ovocitos. Y después ya nunca más. O sea, al momento que una niña nace, tiene todos los ovocitos reservados para el resto de su vida y no vuelve a producir. ¿Qué les parece? Entonces ahora les pregunto, ¿por qué se dice que es peligroso que una mujer de más de 40 años, 50 años, sobre todo si no ha tenido hijos, es peligroso que tenga bebé? Puede hacer con problemas. ¿Por qué? Porque probablemente tenga problemas de salud, como es viejito, o tiene más de años, ¿Y por qué? puede tener enfermedades y cosas así. Por la edad. ¿Y por qué? La Martina sí la sabe, yo sé que sabe. No, yo
es que no sé, ahora como que estoy pensando, lo que le dije en la clase pasada fue que pueden nacer con problemas y le dije la teoría de Arnold, pero no sé, estoy pensando. Ya, piénselo. Por mientras avance. Oh, alerta de imagen perturbadora, alumnos. ¡No! ¿Por No, qué? ¿pueden desconectarse? Si no, no se vayan. No, si no es una imagen fea. Es una imagen increíble. Un Creí que iba a ser ovocito. realista. ¿Perdón? Nos acaba de mostrarnos algo que era como medio dibujitos. No. Y yo creí que iba a ser así realista. No, es un dibujito. Es una imagen de microscopio. Esa es la parte Fiu. impactante y perturbadora. Ya, En serio. voy. O sea que en realidad es gris. Dejé de compartir pantalla. A ver. La emoción, la emoción. Ahí sí. No, no era esa. Esta. Es un videíto. Adivine qué son estas estructuras circulares. Una junto a la otra. Están ¿Ovocito? son Ovocitos. ovocitos. Profe, Bajo. Dígame. por la disminución de ovocitos, quizás era, no sé. Yes. Mientras más adultos, menos probable que una mujer sea. Me No, suena a ¿verdad? Pues búsqueda de Google. no. La pensé bien pensada. Es menos, porque tiene menos. Ya dejamos de producir después de nacer. La otra suceso es que una mujer de 40 años, sus ovocitos ya tienen 40 años por lo menos. Entonces ella es muy Profe, yo tengo antigua. una pregunta muy dudosa. Voy a Ya, googlear la pregunta y le voy a responder bien seriamente a Benja para que me diga con ganas de que la google, porque esa se me ocurrió, la pensé. yo sé que yo le Profe, pego a Martín. ¿qué pasa que Ya. a una mujer que parece que son pocas probabilidades, y cómo se llama esto, y no le llega la menstruación en toda la vida? O sea, ni A ver, siquiera ni la menopausia ni la esta. ¿Qué no. pasa? ¿Va a poder tener hijos o no? Eh, mm, mm, mm. No, no es posible. Tiene que llegar, ocurrir en algún momento su periodo menstrual. Si no, hay que hacerse ver. La menstruación ocurre cuando. ¿Saben por qué ocurre la menstruación? Pregunta de prueba. Cuando no, a ver, el útero como que se va preparando para recibir al cigoto, de huevo que es un ovocito de espermatozoides. Si detecta que no hay ningún futuro bebé ahí, parte del útero se cae. Y esa es la menstruación, el sangrado que ocurre en las mujeres. El cuerpo detecta que no hay un futuro bebé, entonces elimina parte del útero porque no le sirve. Y se empieza a renovar y a cambiar el mes siguiente. Si no hay bebé, nuevamente se pierde en forma de sangrado. Si llegara a embarazarse la mujer, no va a haber menstruación. Primer indicio, el retraso. La mujer dice, hoy estoy con atraso, me voy a hacer un test, porque el bebé se va a, acuérdense, implantar, a vivir en el útero. Entonces el útero no debe sangrar, porque puede caer el bebé ahí. No, la menstruación ocurre en niños de 10 años que llevan su menstruación y hasta 16 podría ser normal, 18, pero a los 30 años demasiado tardío. Dígame, escucho un micrófono por ahí. Al final sí googleé la pregunta para responderle al Benjamín, pero salí por anormalidades cromosómicas fetales. ¿A qué se refiere? No entender very mucho. Anormalidades cromosómicas se refiere a fallas del ADN. El ADN, que es lo que se mezcla, que como la herencia de los padres a hijos, como tiene el ovocito 40, 50 años de vida, se empieza como a desgastar. Están 100%, igual que el cuerpo. Un cuerpo de 50 años no es igual que a los 20, pero es problemas de ADN, producto del ADN. ¿Saben qué? Incluso a veces se junta ovocito y espermatozoide.
hay fallas cromosómicas, fallas en el ADN y tiene esa unión más ADN del que debería. Y uno dice, si es más, no importa si sobra. No, igual puede ser malo. Incluso, si hay más del que debería, se puede producir que ese bebé nazca con síndrome de Down. ¿Conocen el síndrome de Down? Son físicamente muy parecidos a los niños. Es por eso. Fallas en el ADN, cuando se unió el ovocito y el espermatozoide, y ocurre más en ovocitos muy viejitos. Por eso Arnold tiene cabeza de balón. Claro. Mire, qué buena respuesta dan aquí en el chat. La menstruación no puede llegar a los 30, la menarquia, la primera menstruación, porque cuando llega la menstruación, eso significa que el cuerpo está preparado para tener hijos. Excelente respuesta. Bien, pero esta no es la imagen perturbadora, es un video perturbador. Ahí tenemos ovocitos bajo el microscopio, son imágenes reales. Miren, alrededor del ovocito va a aparecer visitas. ¿Ven o no? Parece que hay que subirle un poquito el brillo. ¿Ven unos puntitos que se trasladan, se mueven como si estuviera pixelado? No, Sí, yo sí. Sí se ve. Adivinen Sí. qué son. algo. ¿Cómo se llama ese algo? ¿Espermatozoide? Sí, son espermatozoides alrededor. Miren el ovocito ahora, empiezan como a salirle una línea por afuera y empiezan como a brillar. Tienen una brillita blanca. Miren el que está al centro a la derecha, se empieza a deformar. ¿Por qué se deforma? Porque está empezando a crecer un feto. Va a partirse por la mitad, otra mitad, otra mitad, otra mitad y se va a formar un feto. Y fíjense que tiene espermatozoides alrededor, pero ya ninguno puede volver a entrar. Ya entró uno y se sella. Y quedan ahí dando vueltas. ¿Y ella Una pasa la segunda. imagen perturbadora? Sí, ven que no era tanto. Y tengo otra. Es que me Muchas pilla gracias, igual. No era perturbadora, ven, perturbadora. Era una fecundación en vivo y en directo. Hay parejas que tienen problemas de fertilidad, problemas con el ovocito o problemas de los espermatozoides, no tienen velocidad suficiente, no, se mueve muy poco, no alcanzan a llegar. Miren cómo se deformó el ovocito. Por lo cual recurren a una fecundación, o sea, unión del ovocito y espermatozoide asistida. Lo hacen en el laboratorio, imagínense. Entonces, la mujer aporta con un ovocito, toma unos medicamentos que les ayuda a... ¿Sí? Pregunta, ¿cómo sacaron esa foto? Son imágenes microscópicas. Lo hacen bajo el Yo tengo otra microscopio pregunta. y conectan una cámara, se conecta al microscopio y así se toma la fotografía. ¿Qué Profe, pregunta? ¿qué pasa si cuando... Ay, pero... espera que se me olvidó la pregunta. Bueno, piénselo. Entonces, si una pareja tiene problemas de fertilidad, la mujer toma unos medicamentos para que pueda eliminar más de un óvulo. Ahí está. ¿Qué causa las pastillas anticonceptivas? Eh, hay varios tipos de pastillas anticonceptivas. Todas son hormonas, pero distintas hormonas o en distintas cantidades. Uno de los efectos que puede hacer es que no ocurra la ovulación. Si no hay ovulación, no hay ovocito, no hay embarazo. ¿Qué Entonces le dan un medicamento como pastillas anticonceptivas a esta mujer, en realidad, con otras hormonas para estimular que haya más. Y elimina varios ovocitos, toman una muestra. El donador dona líquido seminal con espermatozoides, también se saca una muestra. Fíjense que a la derecha, al centro de la pantalla, en la orilla derecha, hay como una aguja que por el centro es hueca. Y ahí, como un gotario, se llama pipeta. ¿Por qué todo es gris? Porque
porque no sé, está bajo el microscopio y siempre se ven así las cosas. El microscopio tiene una luz por abajo que ilumina lo que uno... En el microscopio uno pone las cosas en un vidrio transparente y una luz alumbra desde abajo. Entonces todo se ve así como de ese color, como si tuviera una sombra. Además que son tan pequeños, tal vez es de color, pero no se alcanza a detectar. Un asunto de luz. Entonces, aprieto play. De la derecha va a aparecer una jeringa. Una jeringa, no una aguja. Micro, pero finísima. Con un cabello. Y miren, tiene un espermatozoide de la punta. Se acerca al ovocito. Y esta es una fecundación artificial. Miren, intenta introducir, le cuesta. La aguja no tiene las sustancias para disolver que tiene el espermatozoide. Esto es todo artificial. Ya ingresó al ovocito. Fíjense, en el tubo está el espermatozoide ahí como al medio. Se quiere arrancar. Hay que tener, yo creo, un pulso perfecto para hacer esto. Retrocedió, volvió, ahí va el espermatozoide acercándose a la punta. Y ahí quedó. Retiran la micropipeta y ahí queda el espermatozoide. Una fecundación artificial. Súper útil ese tratamiento para... ¿Perdón? Pregunta. Que se me olvidó. Que la mujer cuando le hacen esa cosa, ¿no siente? Esto se hace bajo el microscopio. Sacan una muestras de óvulos de la mujer, muestras de espermatozoides del hombre y los juntan. Pasados unos días lo dejan en incubadora, dejan que se desarrolle un poquito y los vuelven a introducir con unos instrumentos a través de la vagina, lo más cercano del útero de la mujer. No ocurre esto dentro del cuerpo femenino. Por eso también se le llama niño probeta a los que nacieron así. Un instrumento de laboratorio se llama probeta. Y cuando hacen eso, ¿cómo se llama? ¿Y la mujer sigue teniendo la menstruación? ¿Cuando hacen qué? ¿Introducen eso después? ¿O No. No. Es como Pasado un unos embarazo días, normal. claro, sí. Buena pregunta. Sí, el útero detecta ya que hay algún bebé ahí, porque el futuro bebé empieza a producir una hormona, una sustancia, y eso es lo que detectan los test de embarazo. Y ahí la menstruación se detiene. La menstruación, recuerden que es caída, es sangre del útero. Como el útero no tiene que caerse, tiene que estar estable para cuidar al bebé 40 semanas, no se debe caer. ¿Qué tal? Y eso es todo por hoy, estimadísimos alumnos. ¿Dudas? F.